ustedes saben, hoy es el Día del Periodista. Estoy acompañado por grandes periodistas. Yo no voy a hablar ni de juventud ni de veteranía. Son tres grandes periodistas con mucho talento. Es obvio, hay dos de ellos que has recorrido un poco más. Tengo un hombre del camino, lo tengo a Mario. Está Dominique, un talento que comienza a avasallar. Y está Julio, que como Mario, creo que las conoce todas de esta profesión. Bueno, yo tengo dos preguntas. Y después ustedes me hacen la salida. La primera pregunta es, no quiero ser formal ni nada por el estilo. ¿Qué es para ustedes ser periodista? Mario. Para mí es una forma de vida, así, es muy simple. Digamos, hoy en día, quién sabe, ya estoy un poco más quieto en cuanto a las cosas del vivir cotidiano, pero toda la etapa de formación y todo, hasta el día de hoy, creo que ya un poco más sereno, pero siempre estuvo vinculado a la bohemia, estuvo vinculado a la lectura, estuvo vinculado al viaje, estuvo vinculado a las tertulias, digamos, a coincidir mucho con amigos del mismo palo. Ajá. Y siempre hablando de periodismo y de experiencias que tuvieran que ver con la profesión, de tal modo que se convirtió en una cosa de tiempo completo. Por eso yo digo que para mí siempre fue un modo de vida, un estilo y un modo de vida. Bien. Al margen de que considero que es una profesión que me cayó justito, ¿no? Como un traje, ¿no? Por supuesto. Dominique. Para mí, en realidad yo siempre estuve relacionada a los medios, ya desde muy chiquita, por mi familia, por mi mamá, por mi papá. Nací prácticamente en un estudio de televisión, así que es como que fue ya desde la gestación. Claro, me sentí muy cómoda siempre con mi mamá y con mi papá. Y realmente me quise alejar de esto, quise ser oveja negra. Epa, epa. Quise diferenciarme y no pude, porque es evidente que uno lleva como los oficios que se transmiten de generación en generación, Sí, y tanto sí. valor tiene un escritor, un médico, un abogado, un carpintero, un orfebre, Sí. y también en la comunicación. Y amo la comunicación, amo contar historias y conocer y relacionarme con gente, y sobre todo en este medio. Eso, contar historias. Julio, vos de historias sabés, como Mario, claro está, pero digo, contame, primero contame qué es para vos ser periodista. Yo llegué de casualidad al periodismo. Era maestro, futbolista en las inferiores de Huracán. ¿Eras bueno, Julio? Y sí, bastante bueno, y de Lanús. Bien, Sin llegar. Y un día veo un aviso, corrector de pruebas, y me presento, y era para corregir las pruebas de unos periodistas en una agencia de noticias. Yo no conocía, yo llegué ahí y descubrí el periodismo, lo que era. En un tiempo, como decía Mario, de bohemias, de estar en la redacción, escribir y decir, Julio, ¿dónde vas? Vamos a cenar, y después vamos a una peña, y estaba Ubaldo Martínez, que decía versos, y llegábamos a las 6 de la mañana, y yo los veía deslumbrados, los periodistas con el sobre todo puesto, sin prender la calefacción, y ya escribiendo. Yo dije, me enamoré del periodismo. Escúchame, Ricardo, yo digo, a máquina. Descubrí a máquina. Olivetti. Y yo dije, esta profesión yo no la voy a dejar nunca. Me va a dejar ella cuando yo me muera. Pero estoy enamorado del periodismo. Bueno, los tres conocen historias. Obviamente los señores, porque muchas tienen más. Una trayectoria un poco más larga. Conocen más. algunas historias, más historias. No sé, ¿cuál es la que más? A ver, nunca es la que más porque son muchas. Sí, son muchas. Son muchas. Nunca, viste que se suele preguntar. No, la que le viene ¿cuál a la es mente, más? ¿no? La que te viene a la mente. Ahí está. No, está bien, mira. Yo creo que todos tenemos un principio y creo que hemos desarrollado trayectorias, quién sabe, yo lo admiro mucho a Julio, por ejemplo, lo veo como un capitán de tempestades, ¿viste? Porque el trabajo así de la dureza de la calle. De campo, No, bueno, naturalmente, que todos empezamos haciendo de alguna manera el trabajo donde se aprende verdaderamente a hacer el periodismo duro, el periodismo de, quién sabe, muchas veces de colisión, de choque, pero siempre peleando el dato y a los codazos porque hay que ganarse el lugar en la calle. Después lo que creo que uno aspira es contar historia, como decía Dominique. Bien, Termina, digamos, diciendo, bueno,
esta es la misma historia, pero yo voy a tratar de contar esta historia a mi modo, a la manera mía, ¿cierto? Coincido Y completamente. entonces con esto, ahí vienen en auxilio de uno los recursos, el afán por la lectura, la literatura, incorpora cosas, roba algunas cositas, pide prestada de otros lugares, ¿no? de otras artes, pide prestado algunas cosas y así consuma su trayectoria. Y después recuerda notas, qué sé yo, siempre van a ser las más impactantes, las notas las más duras y difíciles, sí. Por ejemplo, La Tablada para mí fue un episodio que yo recién empezaba en televisión, en la época de Alfonsín, 36 horas bajo fuego, y verdaderamente fue una balacera tan grande que podía haber pasado cualquier cosa porque era desproporcionado los disparos que había, no se sabía nada. No sabía de dónde venía. No, pero, la confusión fue terrible. Es verdad. Pero bueno, los alzamientos, cara pintadas, en fin, todo eso. Después estuve en la guerra Perú y Ecuador. Pero después, dado que a uno le gusta contar historias, quién sabe, las historias mínimas también a uno, a mí especialmente, dado que el periodista por lo general empieza uno queriendo conocer famosos, al final creo que ya da la vuelta y yo ya quiero buscar las personas que me pueden enriquecer a mí desde un lugar que no sea solamente la fama, sino me gusta tomar a gente y tomarlas vírgenes de contacto con la prensa. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo, y yo me nutro de eso y entonces por eso me gusta viajar y conocer gente común. Común, que a través de esa gente común a veces se revela un mundo, un universo. Bueno, uno da la vuelta en 70 mundos, ¿no? Yo me acuerdo de la cobertura del señor con el tema de los mineros en Chile. También. Un aplomo, este hombre, había que estar ahí también, porque había mucha tensión y demás. Bueno, Dominique. No, yo así me acuerdo de las historias de estos dos y no puedo contar me parece que todo es poco, la verdad. No, pero no es poco. todo es poco. Lo que te venga a la mente está todo bien, pero además hay una cosa. Ellos dos, ahora voy con Julio, ellos dos hablan de la Olivetti. Yo también usé la Olivetti. Hasta una vez, usé el teletipo, que no sabía cómo hacerlo, y le digo al corresponsal de Clarín en Catamarca, che, ¿cómo se maneja esto? Y tardé 4 horas en que escribí 20 líneas. Bueno, la lectura, dijo Mario, seguramente Julio también, el hecho de ir formándose, pero ahora, Dominique, te hago esta pregunta. Ahora está Internet. Las redes es todo, por ahí, y hay que también tener mucho tamiz, porque si no, también podés mandarte unos cuantos líos ahí por versiones que circulan, que uno tiene que chequear. Son fundamentales. Somos periodistas hoy por hoy, multimedios nosotros mismos, porque estamos acá, sacamos también en redes, contamos historias, tenemos que ser videos. La gente también le gusta eso, le gusta que les mostremos un poquito cómo es la parte previa de cuando tenés una cobertura, cómo es una nota, cómo se arma, cómo buscas un entrevistado. Me parece que a mí me gusta hacer ese tipo de cosas que están buenas, mostrar un poco la cocina, que también fui cocinera. Mirá esa imagen, mirá esa imagen. ¿Qué pasó? ¿Tenías un cascotazo? Me dieron, me ligué un piedrazo. Bueno, pero bueno, los riesgos de trabajar en la calle, como decía Mario, ir al campo con la noticia dura. Piedrazo, pero acá estoy intacta. Estás intacta y además sos candidata a un Martín Fierro como mejor movilera. Así que te felicito por eso. Te felicito por eso. Y Julio, vos sí que tenés historias. Claro. Bueno, pero acá estamos con Mario, que creo que es el más admirado de la redacción de acá de TN. Mirá la que te dio. Muchas gracias. Porque además, escúchame, Ricardo, eres un gran periodista, además es locutor. Y ser locutor, la voz es fundamental. Y Dominique es el futuro. Yo digo siempre una cosa, los que vienen van a ser mejor que nosotros. Van a ser siempre mejor que nosotros. Ahora, nosotros vemos la historia. A mí me tocó vivir un momento fundamental del periodismo reciente y con el nacimiento de TN. Cuando hablo de cosas voy a hablar de décadas. TN tiene décadas, el Canal 13 tiene décadas. La globalización de la información. Salimos con la antena satelital al interior. El interior estaba huérfano. Ahí pasaban las cosas y nadie las conocía, porque los gobiernos dominaban la información con la amenaza o con la pauta. Nadie se conocía. Fuimos a Catamarca y era con periodistas históricos. Él también estuvo, Mario Marquich, pero todavía escribía, Fanny Manderlund, con la televisión. Y
los hijos del poder habían matado a una chica, María Soledad Morales. Y decían las mujeres de la sociedad, pero qué tanto lío si al final se fue una chinita, una cosa. Bueno, con el periodismo que mostró la epopeya valiente de una madre y de una monja, y las marchas del silencio que enseñaron cómo protestar sin cortar calles, cayó un gobierno feudal, fue maravilloso. Después me pasó también en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, cuando salía al aire la información, la gente me decía llorando, Julio, nunca salimos en televisión. Y ahí la gente, en Santiago del Estero, quemó, pero virtualmente con llamas hasta el cielo, la Casa de Gobierno, la legislatura, el Palacio de Justicia, todos los símbolos del poder. A la catedral no la quemaron, pero la pintaron toda. Y después terminaron levantando a los periodistas. A mí me levantaron y me daba vergüenza. No era a mí, era el periodismo que les permitía mostrar después de 100 años que existían. Y esas cosas las pudimos vivir. La globalización del periodismo. Esa cobertura, inolvidable. Yo la recuerdo mucho porque era un incendio y era, digamos así, como un grito de rebelión en el país, que Santiago del Estero, que por lo general se lo toma como una provincia de la siesta, muy tranquila. Catamarca habló también que él ya estaba en televisión y yo estaba en la revista Bueno, yo Noticias. en Catamarca lo conocí de vista, porque vos estabas en la tele, yo estaba para Clarín, y bueno, sí, recuerdo aquellos momentos. Fue una cobertura también impactante que a todos los periodistas nos conmocionó mucho. Yo recuerdo también, hay digamos, algunas coberturas que son importantes, digamos, que trascienden la historia. El caso Cabezas también, ¿no? El caso Cabezas. ¿Y vos, Ricardo? No, bueno, me ponés en un brete, pero lo primero que me viene a la mente es María Soledad, ¿eh? Es María Soledad, sí. Sí, atravesó la historia periodística. Porque, mira, el tema de la muerte de Alicia Muñiz a mano de Monzón, yo era muy pibe en el periodismo, era muy pibe. Y en realidad ahí esa cobertura la llevó adelante Emilio Pekov. Qué grande. Un enorme redactor que tuvo Clarín en la sección policial, justamente. Enorme redactor. Que él siempre me decía una cosa, y ustedes lo están refrendando, y también vos, Dominique. El periodista tiene que ser un tipo culto, tiene que leer, tiene que escribir aunque no salga la nota. Él me lo decía siempre, y tiene que discernir entre lo que es de interés público, lo que le puede servir a la gente, sea para esparcimiento, sea como una utilidad, una información útil para la vida diaria, tiene que saber hacerlo, y eso se va macerando con el tiempo y qué sé yo. Y bueno, nada, yo me acordaba de esa época, y también, claro, del caso de María Soledad. Pero díganme, ustedes, ella es más chiquita, pero ustedes no se tienen más flores, no compiten. No, Ricardo, antes que me olvide, perdón a todos, antes que me olvide, quiero hablar de los camarógrafos. Y en el caso de los gráficos, de los fotógrafos. Vos fíjate que en las guerras se mueren los camarógrafos, se mueren los fotógrafos, y nosotros en nuestro trabajo, en estas décadas, me estoy acordando, casi le perdimos el respeto a las balas. Me estoy acordando de Eugenio Sacchi, que en una villa que despedían los villeros a un delincuente, fumando marihuana, tirando tiros al aire, y Sacchi atrás de un poste de alumbrado, y yo parado, relatando al lado de él, y todos habían corrido, y nos vieron y nos tiraban y pasaban pegaban las balas en el poste, ¡pim, pim! Pero era más terrorífico cuando silbaban. Con Quique Clur en Paraguay entramos a un lugar, en una revolución, una guerra de pirotecnia, entramos a un lugar que nadie había entrado, él se puso tapones en los oídos, y entramos, y alrededor nuestro salían los heridos. Yo pensaba, era una guerra de pirotecnia, pensaba que iban a salir quemados, y salían heridos. El primero salió con una bala en la pierna, el siguiente salió con una bala en el pecho, y con su luz los cirujanos vieron, yo dije, es una bala en el pecho. Ahí murieron alrededor nuestro 8 personas. Una vez me dieron un Martín Fierro, y yo tuve que agradecer, y lo que dije... agradezco a este Martín Fierro que lo merecen, pero me acuerdo perfectamente. David Santisteve herido con una bala de goma en el cuello en Ushuaia. Germán Ramos, que la policía le destrozó
con las balas una rodilla. Arnaldo Martínez, que la policía lo apaleó en cordón. Entonces yo estaba diciendo, me están dando un Martín Fierro a mí por mis coberturas, pero los héroes son los camarógrafos, claro que sí. Ricardo. Es que esto no se puede hacer si no es un laburo de equipo. No, eso es fundamental, ¿eh? es Y fundamental. a mí me pasó, pues yo tengo formación antes de la televisión de mucha de revista, ¿no? Por ahí vienen los viajes también, buscando la foto y los fotógrafos también están en la primera fila, están en la trinchera, digamos así, hay que pelear la mejor foto. Sí, y bueno, como sí, decía Capa, creo, nunca está lo suficientemente cerca uno para poder hacer la mejor foto. La mejor foto, Es cierto. lo mismo que no se llora, porque si no las lágrimas impiden enfocar bien, ¿no? Es verdad. Pero bueno, los camarógrafos como los fotógrafos se llevan una parte muy importante en el trabajo cotidiano del periodismo, ¿no? Sí, por eso, yo decía un trabajo en equipo. No hay equipo que salga a la calle que no tenga al cronista y al No. fotógrafo en la gráfica o al camarógrafo Tal cual. en la tele. Cortita para el final. ¿Qué le dirías a un pibe que quiere ser periodista? Que lea, todo el día que lea. Cuanto más pueda leer, mucho mejor. Porque yo, estando en la Escuela Superior de Periodismo, un día llegó Ulises Barrera, que era un gran periodista. Sí, sí. Y tenía un tono así muy campechano, pero muy afable y muy culto. Y yo recuerdo que, bueno, yo era todo, digamos así, pasión, ¿no? Y anhelo. Y entonces le pregunté, levanté la mano y le pregunté, ¿qué es lo que hay que hacer para ser buen periodista? Y entonces me dice, lean, chicos, lean. Porque ustedes no saben qué lindo es estar leyendo un libro y de repente comprobar que ha amanecido. Qué Y lindo. eso me estaba pasando a mí en la pensión donde vivía acá a la vuelta del canal, sobre la calle Salta. Todos los días yo terminaba las puertas de celosía, Sí. entraba la luz por la ventana y yo seguía con los libros. Qué lindo. Entonces eso quedó tan marcado como el postre marcado a fuego, sabemos todo cuál es, que lo repito y lo reitero porque me parece que fue una enseñanza para que trasciende ese episodio. Lo mismo, Dominique. Para mí, como dice Mario, y agregar a esto la curiosidad, que es fundamental en este trabajo. Tenés que tener curiosidad siempre y sentido común, porque a veces como uno no sabe todo en la vida y Sí, siempre claro. estamos aprendiendo, me parece que lo que te salva siempre, y que yo trato de aplicar, es el sentido común a lo que no sé. En este caso, en esta situación, ¿qué haría? Y no conformarme con que me dijo tal cosa. No, Entonces, te entiendo, ir claro. y ser curioso y tener sentido común y no quedarme. Eso es lo que le recomiendo. Señor Julio Bazán, el recomendación. cierre es suyo. Es esencial. Yo durante años, cuando daba charlas en las universidades, le decía, tienen que leer los clásicos, tienen que formarse, pero ahora tienen que formarse también en la tecnología y no asustarse, porque la tecnología avanza cada día. Y sin dejar de leer, especialmente a los clásicos, formar el lenguaje, porque es tan rico el lenguaje castellano y hay que formarse. Y viene la tecnología y hay que meterse también en la tecnología, no hay que tenerle miedo, porque el que le tiene miedo a la tecnología en estos tiempos pierde. Pero hay una cosa fundamental, el periodista tiene que pensar esto, que hay que formarse, hay que leer los libros, hay que leer la tecnología, pero no abrumarse ni no tener miedo. Porque finalmente lo importante no son las computadoras, no es la libreta de apuntes, lo importante es el cerebro. Entonces uno tiene que formarse bien con el empuje de la tecnología, meterse en la tecnología, no tenerle miedo, porque el que tiene miedo, le tiene, pero es uno. Todo depende siempre de uno. Uno tiene que formarse bien para enfrentarse y ser un buen periodista. Bien, gracias Julio, gracias Un placer, Dominique. Gracias, un Mario, placer, Felipe. ha por sido favor. un honor hacer esta nota en el Día del Periodista. Vamos ahora, no sé dónde, porque está en medio. Última pausa y listo. Y volvemos.